¿Qué sucede cuando una ciudad celebrada por su innovación y espíritu progresista enfrenta una creciente crisis de personas sin hogar? A pesar de su inmensa riqueza y reputación por ideales progresistas, Seattle está experimentando un dramático aumento del 23% en la falta de vivienda, incluso después de asignar casi $1,000 millones en esfuerzos para abordar el problema. ¿Por qué está escalando este desafío y cuáles son las fuerzas más profundas que alimentan esta crisis? Acompáñanos mientras descubrimos la historia. La contradictoria reputación de Seattle. Seattle, la ciudad más grande del noroeste del Pacífico y hogar de monumentos icónicos como el Space Needle, a menudo es celebrada como un centro de innovación, cultura y cuidado ambiental. Es el lugar de nacimiento de gigantes globales como Microsoft, Starbucks y Boeing, y su influencia artística incluye el movimiento de música grunge que marcó a una generación. Sin embargo, debajo de esta imagen pulida se encuentra una realidad que plantea preguntas inquietantes sobre la vida urbana en Estados Unidos. ¿Sabías que Seattle, a menudo llamada la ciudad lluviosa, enfrenta una crisis de falta de vivienda que crece rápidamente a pesar de su inmensa riqueza e ideales progresistas? Calles que alguna vez simbolizaron las aspiraciones modernas de la ciudad ahora son compartidas con innumerables personas sin hogar, revelando un marcado contraste entre la prosperidad y la pobreza. La identidad progresista de Seattle y su enfoque en la conciencia ambiental añaden otra capa de complejidad a esta historia. Mientras los residentes se enorgullecen de sus iniciativas ecológicas, desafíos como la resistencia a la expansión de la infraestructura para bicicletas y la adopción desigual de prácticas sostenibles revelan contradicciones subyacentes. Las dinámicas sociales en Seattle también pintan un cuadro matizado. El término Seattle Freeze se refiere a la reputación de la ciudad por su cortesía mezclada con una frialdad social, lo que dificulta a los recién llegados establecer conexiones. La historia racial de la ciudad complica aún más su narrativa. Aunque a menudo es alabada por su inclusividad, Seattle ha enfrentado desafíos raciales sistémicos, desde prácticas de vivienda excluyentes en su pasado hasta disparidades actuales que afectan a las comunidades minoritarias. Incluso la comunicación en Seattle tiene sus peculiaridades. Un estilo a veces descrito como pasivo-agresivo puede crear barreras de manera no intencionada, haciendo que la ciudad se sienta menos acogedora de lo que sugiere su imagen progresista. Pero, ¿cómo es que una ciudad renombrada por su innovación, riqueza y valores progresistas se encuentra lidiando con una crisis tan profunda, donde la brecha entre la opulencia y la dificultad sigue ampliándose año tras año? 2. Crisis de personas sin hogar. En el conteo puntual del año 2024, se estimó que 16.385 personas estaban experimentando la falta de vivienda en el condado de King. Esto refleja un sorprendente aumento del 23% en comparación con 2 años antes. Casi la mitad de estas personas, alrededor del 49%, experimentaron por primera vez la falta de vivienda fuera del condado de King, revelando que esta crisis se extiende mucho más allá de los residentes locales. Durante años, los campamentos de tiendas de campaña y vehículos recreativos estacionados en espacios públicos se han convertido en una vista familiar. En enero de 2023, Seattle contó 523 tiendas de campaña y 227 vehículos recreativos ocupando áreas públicas. Aunque estos números muestran una disminución desde picos anteriores de más de 1,000 tiendas y 3,000 vehículos recreativos, la falta de vivienda sigue siendo un desafío crítico. A pesar de que Seattle ha dedicado casi $1,000 millones en la última década para combatir la falta de vivienda, el número de personas viviendo sin refugio sigue creciendo. ¿Por qué estos esfuerzos están fallando en crear soluciones duraderas? Podría ser que las estrategias enfocadas en manejar los síntomas, en lugar de abordar las causas raíz, como la vivienda asequible y el apoyo a la salud mental, estén contribuyendo al problema. La crisis de personas sin hogar en Seattle también arroja luz sobre las marcadas disparidades raciales. Por ejemplo, el 19% de las personas que experimentan la falta de vivienda en el condado de King se identifican como negras o afroamericanas, aunque este grupo representa solo el 6% de la población total del condado.
En diciembre de 2024, el alcalde de Seattle, Bruce Harrell, informó una reducción del 33% en el número de tiendas de campaña y una caída del 31% en vehículos recreativos en campamentos bajo el Plan de Acción para Personas Sin Hogar de UNA Seattle. Curiosamente, un hecho sorprendente desafía una creencia generalizada. Una encuesta de 2019 encontró que el 84% de las personas que experimentan la falta de vivienda en Seattle o el condado de King ya habían vivido en el área antes de perder su vivienda. Este hallazgo contradice la creencia de que la falta de vivienda en Seattle es impulsada en gran medida por la migración. Mientras la falta de vivienda destaca las luchas más amplias de Seattle con la desigualdad, surge otra realidad difícil. Cómo una ciudad celebrada por el progreso y la oportunidad deja a tantas mujeres enfrentando disparidades económicas, preocupaciones de seguridad y barreras sistémicas. Antes de profundizar en estas preguntas, tengo un pequeño favor de 10 segundos que pedirte. Si disfrutas de este contenido, por favor presiona el botón de notificación y suscríbete al canal. Hace toda la diferencia. Tu apoyo nos ayuda a crecer. Y prometo que mi equipo y yo seguiremos trabajando duro para traerte contenido aún mejor. Trato 3. Desafíos únicos de las mujeres. La brecha salarial de género en Seattle es significativa. Las mujeres ganan aproximadamente 76 centavos por cada dólar que ganan los hombres. Para dar un poco de perspectiva, el ingreso medio para las mujeres en la ciudad es de $87,432, en comparación con $114,764 para los hombres. La disparidad se vuelve aún más notable cuando se tienen en cuenta factores raciales. Las mujeres negras o afroamericanas tienen un ingreso medio de solo $23,000, menos de la mitad de lo que ganan los hombres blancos. La brecha se extiende más allá de los salarios a los roles de liderazgo también. Las mujeres constituyen el 47% de la fuerza laboral, pero ocupan solo el 40% de los puestos de gestión. La seguridad es otra preocupación apremiante para las mujeres en Seattle. Áreas como la Avenida Aurora se han vuelto infames por problemas como la industria de servicios ilegales, creando dificultades adicionales para las mujeres en la ciudad. La inestabilidad de la vivienda añade otra capa de dificultad, especialmente para las mujeres que lidian con factores estresantes de la mediana edad. Muchas enfrentan el desafío de equilibrar las dinámicas familiares cambiantes, las responsabilidades de cuidado y las demandas profesionales. Estas presiones a menudo conducen a una tensión financiera y emocional significativa, dificultando que las mujeres logren estabilidad. Estos problemas sistémicos revelan una paradoja preocupante en una ciudad conocida por sus valores de igualdad y progreso. ¿Qué esfuerzos están realmente marcando la diferencia en cerrar estas brechas y qué más se puede hacer para garantizar la equidad de género, la seguridad y el empoderamiento de las mujeres en Seattle? Queremos escuchar tus pensamientos. Compártelos en los comentarios a continuación. ¿Qué lecciones pueden aprender otras ciudades del mundo de las luchas de Seattle y cómo pueden abordar estos problemas críticos? Desigualdad económica y gentrificación. A finales del año 2023, la crisis de personas sin hogar en Seattle se había vuelto aún más grave, a pesar del éxito económico de la ciudad. El costo de vida en Seattle ahora es un 24% más alto que el promedio estatal y un 45% por encima del promedio nacional. Los costos de vivienda son un factor importante, con precios de viviendas que se sitúan en un asombroso 112% por encima del promedio de Estados Unidos. En su pico, el precio promedio de una casa en Seattle superó $1,300,000. Y no es solo la vivienda. Las necesidades básicas como alimentos, ropa y atención médica son significativamente más caras. Por ejemplo, los costos de alimentos son aproximadamente un 20% más altos que el promedio nacional, mientras que los gastos de atención médica, incluidas las visitas al médico y el cuidado dental, pueden ser hasta un 38% más. En el primer trimestre del año 2024, el salario semanal promedio en Seattle era de $2,188, muy por encima del promedio nacional de $1,527. Sin embargo, esta diferencia salarial destaca la creciente desigualdad económica de la ciudad.
Mientras los trabajadores de tecnología en empresas como Amazon y Microsoft ganan salarios sustanciales, muchos residentes están luchando con la carga financiera de los altos costos de vivienda y el lento crecimiento salarial. La gentrificación ha intensificado aún más la crisis de asequibilidad. A medida que las inversiones fluyen en los vecindarios, los valores de las propiedades aumentan, a menudo obligando a los residentes de larga data a abandonar debido al aumento de impuestos y alquileres. Si bien los nuevos desarrollos han traído infraestructura mejorada, como carriles para bicicletas y parques públicos, también han empujado a muchos residentes a los márgenes de la ciudad, haciéndolos más vulnerables a la falta de vivienda. La población de Seattle ha crecido rápidamente, agregando más de 128,000 residentes entre 2010 y 2020. Sin embargo, este aumento de población no ha sido acompañado por suficientes viviendas asequibles. Solo en el centro de Seattle, entre 2010 y 2014, la población creció un 8%, mientras que las unidades de vivienda aumentaron solo un 10%. A pesar de este modesto crecimiento, los crecientes costos de vivienda han dejado a muchos sin un refugio estable. La brecha de riqueza es aún más marcada para las comunidades de color. Un informe de Prosperity Now destaca que los hogares nativos americanos, negros y de isleños del Pacífico en Seattle están desproporcionadamente afectados por los altos costos de vivienda, con muchos gastando más del 30% de sus ingresos en vivienda. En comparación, aproximadamente un tercio de los hogares blancos enfrentan cargas financieras similares. Esta disparidad racial añade otra capa de complejidad a la crisis de personas sin hogar en Seattle. 5. Avenida Aurora. Un centro de crimen y pobreza. La Avenida Aurora, también conocida como Carretera Estatal 99, es una de las calles más infames de Seattle. Una vez un próspero centro comercial, ahora se ha vuelto notoria por su industria callejera subterránea, problemas de sustancias y tasas crecientes de criminalidad. Con el tiempo, muchos negocios han cerrado o han sido reemplazados por viviendas de bajos ingresos o edificios abandonados. Esta transformación refleja la tendencia más amplia de gentrificación de Seattle, donde los vecindarios más ricos han prosperado, mientras áreas en dificultades como la Avenida Aurora han sido dejadas atrás. Hoy en día, el tramo norte de la Avenida Aurora, particularmente cerca de la calle 105 Norte, es un punto caliente para la falta de vivienda, el crimen y la actividad relacionada con sustancias. Esta área, que alguna vez albergó moteles, restaurantes y pequeños negocios, ahora representa una crisis social cada vez más profunda. A medida que la pobreza en el vecindario ha crecido, también se ha convertido en uno de los lugares más ruidosos y peligrosos de Seattle, con informes frecuentes de servicios ilegales y mercados callejeros abiertos. A pesar de sus luchas, la Avenida Aurora sigue siendo una ruta de transporte vital en Seattle, con tráfico pesado y líneas de autobús concurridas. Sin embargo, su importancia como conector también la ha convertido en un área de alto riesgo para accidentes. Las colisiones de tráfico son frecuentes, especialmente durante las horas pico, ya que los vehículos que van a alta velocidad y la actividad peatonal crean preocupaciones constantes de seguridad. La crisis de sustancias en la Avenida Aurora es particularmente preocupante. Según datos del tablero de crimen del Departamento de Policía de Seattle, el área experimenta algunas de las tasas más altas de robos, asaltos y delitos relacionados con el uso de sustancias en la ciudad. Los residentes y dueños de negocios locales han pedido repetidamente una mayor presencia policial y una aplicación más estricta para abordar estos desafíos. Se han lanzado varias iniciativas para mejorar las condiciones a lo largo de la Avenida Aurora. El proyecto de reinversión Aurora-Licton Springs tiene como objetivo mejorar la seguridad pública, la limpieza y las oportunidades económicas en el área. Además, la ciudad ha aumentado los programas de alcance para ayudar a aquellos que experimentan la falta de vivienda y proporcionar acceso a tratamiento de adicciones y atención de salud mental. En el año 2021, el Consejo de la Ciudad de Seattle implementó reformas bajo el plan Pathways Home. Esta iniciativa se centra en crear viviendas de apoyo permanentes y abordar la falta de vivienda en áreas como la Avenida Aurora, donde la demanda de soluciones a largo plazo es crítica.
Sin embargo, las opiniones sobre cómo resolver los problemas en la Avenida Aurora siguen divididas. Algunos creen que una mayor presencia policial es esencial para frenar el crimen, mientras que otros abogan por un enfoque de salud pública, enfatizando el apoyo a la salud mental, la recuperación de adicciones y la vivienda asequible. A medida que Seattle continúa sus esfuerzos para abordar la falta de vivienda y el uso de sustancias, una pregunta persiste. ¿Pueden las medidas como los sitios de uso seguro realmente ayudar? ¿O corren el riesgo de introducir nuevos desafíos en vecindarios ya en dificultades? Mantente sintonizado. 6. Crisis de drogas. Seattle enfrenta una grave crisis de sustancias, particularmente involucrando una sustancia que se ha convertido en un contribuyente importante a la epidemia de sobredosis de la ciudad. En el año 2023, Seattle registró 524 incidentes relacionados con su uso, superando el total de 2020, que fue de 508. Los expertos advierten que el año 2024 podría haber más de 1,000 incidentes, con la mayoría vinculados a este problema. Una de las estrategias más controvertidas propuestas para combatir la crisis es el establecimiento de sitios de uso seguro. Estas instalaciones permitirían a las personas usar sustancias bajo supervisión médica. Ciudades como Filadelfia, Denver y San Francisco han considerado este enfoque para reducir la sobredosis y mejorar los resultados de salud pública. Los partidarios a menudo citan la instalación Inside de Canadá en Vancouver, donde los sitios de uso seguro han salvado vidas, según informes. Sin embargo, no todos están convencidos de sus beneficios. Los críticos argumentan que tales sitios pueden aumentar el crimen en el vecindario, la basura y el desorden. En ciudades canadienses como Alberta, los estudios han demostrado que, aunque las tasas de uso de sustancias se mantienen estables, el crimen y el vertido público de desechos médicos han aumentado cerca de estas instalaciones. Seattle también opera programas de intercambio de instrumentos médicos a través de la Alianza de Reducción de Daños de Poder. Estas iniciativas proporcionan suministros limpios, apoyo comunitario y educación sobre el uso de sustancias más seguro. Aunque estos esfuerzos ofrecen algo de alivio, no han sido suficientes para frenar la creciente crisis. La presión sobre la salud pública y la seguridad es evidente, dejando a muchos residentes sintiéndose cada vez más inseguros. Los desafíos presupuestarios de la ciudad añaden otra capa de complejidad. Enfrentando un déficit presupuestario de alrededor de $195 millones, continúan los debates sobre dónde deberían dirigirse los recursos. Los esfuerzos de las autoridades locales para despejar los campamentos de personas sin hogar han generado controversia y resistencia. Muchos defensores de la vivienda asequible argumentan que los fondos deberían priorizar soluciones a largo plazo, como la vivienda y los servicios de salud mental, en lugar de soluciones temporales. Con la crisis empeorando, la pregunta sigue siendo, ¿son los sitios de uso seguro una solución viable para abordar este problema o corren el riesgo de crear más problemas para las comunidades de Seattle? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación, y no olvides suscribirte a nuestro canal para explorar más historias fascinantes. 7. Impacto en la ciudad. A medida que Seattle enfrenta una crisis en aumento, la ciudad también está lidiando con un aumento en los delitos relacionados. Los delitos contra la propiedad, incluidos el robo, el asalto y el hurto, han aumentado, dejando a muchos residentes sintiéndose incómodos e inseguros. Datos recientes revelan un aumento significativo en estos delitos, alimentando preocupaciones, mientras los debates sobre el financiamiento policial añaden más tensión. Mientras algunos argumentan que los recursos deberían ser reasignados a programas sociales que aborden las causas raíz del crimen, otros temen que reducir el presupuesto policial debilitará los esfuerzos para mantener la seguridad pública. Más allá del aumento en el crimen, Seattle lucha con una congestión de tráfico severa. Las horas pico son particularmente desafiantes, con retrasos frecuentes que crean frustración diaria para los viajeros. El sistema de transporte público de la ciudad, aunque funcional, a menudo no cumple con las demandas de una población en crecimiento. La integración limitada y el servicio infrecuente dejan a muchos residentes dependientes de vehículos privados, empeorando el ya severo embotellamiento del tráfico.
En el año 2020, un informe de la Asociación del Centro de Seattle estimó que la crisis de personas sin hogar de la ciudad cuesta a los negocios locales entre 250 millones y 1.000 millones de dólares anualmente. Estas pérdidas provienen de ingresos reducidos, gastos de seguridad aumentados y una creciente falta de confianza en la seguridad de la ciudad. Sectores como la hospitalidad, el comercio minorista y el turismo han sido especialmente afectados por el visible aumento en el uso de sustancias a nivel de calle y la creciente presencia de personas sin hogar en el centro de Seattle. El impacto psicológico y social en los residentes se está volviendo cada vez más evidente. Para muchos, la normalización de la falta de vivienda y el uso de sustancias ha creado sentimientos de impotencia y frustración. Al mismo tiempo, aquellos que viven en pobreza crónica o lidiando con desafíos de salud mental a menudo se sienten atrapados en un sistema que parece incapaz de proporcionar soluciones duraderas. En medio del aumento del crimen y el malestar público, la larga historia de activismo y protesta de Seattle continúa influyendo en su enfoque hacia estos desafíos complejos. 8. Movimientos de protesta en Seattle. Seattle ha sido reconocida durante mucho tiempo por su vibrante cultura de protesta y profunda historia de activismo. Uno de los momentos más icónicos en el pasado de la ciudad fue la protesta de la Organización Mundial del Comercio en 1999, donde miles de manifestantes llenaron las calles para oponerse a políticas comerciales globales que creían perjudicaban a los trabajadores y al medio ambiente. Este evento llevó a Seattle al centro de atención global, cimentando su reputación como un centro para movimientos sociales. Las protestas en Seattle no se detuvieron allí. En el año 2020, el mundo observó cómo el Capitol Hill Organized Protest, o CHOP, también conocido como la Zona Autónoma de Capitol Hill, tomó forma. Este movimiento surgió como respuesta al incidente de alto perfil que involucró a George Floyd y la demanda continua de reforma policial y justicia social. Durante varias semanas, los activistas ocuparon una sección del vecindario de Capitol Hill en Seattle, estableciendo una comunidad autosuficiente donde incluso cultivaron alimentos en parques públicos, todo sin la intervención policial. CHOP se convirtió en un poderoso símbolo de resistencia, provocando un diálogo nacional sobre justicia social, prácticas policiales y derechos civiles. Mientras que CHOP recibió un apoyo significativo de grupos progresistas que abogaban por un cambio sistémico, también atrajo críticas. Algunos residentes de Capitol Hill expresaron preocupaciones sobre la violencia creciente dentro de la zona, incluidos conflictos entre manifestantes y grupos rivales. Lo que comenzó como una manifestación pacífica comenzó a desmoronarse, con informes de anarquía y disturbios. A medida que la violencia se intensificaba, la alcaldesa de Seattle, Jenny Durkan, quien inicialmente apoyó el movimiento, tomó la decisión controvertida de despejar el área. Esta acción desencadenó más protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. ¿Qué puede enseñarnos la experiencia de CHOP sobre las complejidades del activismo radical? Mientras algunos lo alabaron como un desafío audaz al status quo, otros criticaron su descenso al caos, argumentando que la violencia y el desorden ensombrecieron su mensaje. A pesar de ser desmantelado en julio del 2020, CHOP dejó una marca duradera en la conversación nacional sobre justicia racial, reforma policial y la reasignación de recursos de las fuerzas del orden. La idea de desviar fondos de los departamentos de policía a iniciativas de seguridad basadas en la comunidad ganó tracción, influyendo en ciudades de todo Estados Unidos para repensar su enfoque hacia la seguridad pública. A medida que Seattle continúa enfrentando su crisis de personas sin hogar y desafíos relacionados, las respuestas de la ciudad plantean preguntas más amplias sobre la efectividad del activismo y la búsqueda de soluciones a largo plazo. 9. Soluciones y análisis comparativo. La crisis de personas sin hogar en Seattle ha llegado a un punto crítico, con miles de personas viviendo en las calles. La ciudad enfrenta una creciente presión para implementar soluciones efectivas. Una de las iniciativas más notables es el Plan de Acción para Personas sin Hogar de UNA Seattle, que se basa en 3 pilares fundamentales: prevención, vivienda asequible y servicios de alcance coordinado. El plan tiene como objetivo expandir la capacidad de refugio, establecer viviendas de apoyo permanentes y proporcionar servicios esenciales de salud mental.
Pero la pregunta sigue siendo, ¿serán suficientes estos esfuerzos para abordar la magnitud del problema? Seattle también ha adoptado estrategias innovadoras, como las aldeas de casas diminutas. Estas aldeas ofrecen entornos de vida más seguros y estables para las personas que experimentan la falta de vivienda. Además de proporcionar refugio, ofrecen servicios como capacitación laboral y programas de recuperación de adicciones. Sin embargo, los críticos argumentan que estas iniciativas están subfinanciadas y luchan por mantenerse al día con el creciente costo del alquiler. ¿Cómo puede Seattle abordar el aumento de los costos de vivienda mientras asegura un refugio adecuado para su población sin hogar? Cuando se compara con otras ciudades importantes, el enfoque de Seattle refleja una crisis nacional más amplia. Los Ángeles y la ciudad de Nueva York, por ejemplo, enfrentan desafíos similares pero han tomado caminos diferentes. Los Ángeles ha enfatizado una estrategia de refugio primero, que ha sido criticada por no abordar las causas raíz de la falta de vivienda. En contraste, Nueva York ha encontrado éxito con programas de vivienda de apoyo permanente emparejados con asociaciones público-privadas. Este modelo ha mostrado promesa en abordar problemas a largo plazo. ¿Podría Seattle aprender lecciones valiosas de los éxitos y fracasos de estas ciudades? La pregunta crítica sigue siendo, ¿puede Seattle desarrollar soluciones sostenibles y a largo plazo, o continuará luchando con los mismos desafíos que plagan a otras ciudades? Está claro que la ciudad debe enfocarse en más que soluciones temporales. Necesita construir un marco robusto que proporcione apoyo duradero a sus residentes más vulnerables. Si disfrutaste el video de hoy, por favor presiona el botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que te encantará este contenido. Comenta abajo sobre el próximo país que quieres ver en nuestro canal. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.